Otaku Point. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Hoy les traigo este nuevo segmento que se llama On the News, que es básicamente las noticias más relevantes que han sucedido la semana pasada del mundo de los otaku. Primero tenemos la nueva adaptación del manga Beyblade que se dará en el mundo del anime, y esta es una historia que básicamente se trata de personajes que pueden controlar el cuarzo, los cuales lo hacen en distintas formas, ya sea en la levitación o en el mismo proceso de formación del cuarzo, ya que pueden dar forma distinta al cuarzo, y básicamente es la temática de este. Como otra noticia anime tenemos a Wizard Bar Stein, que es el nuevo proyecto del estudio ARMS, el cual no estará adaptado de ninguna obra, será un proyecto meramente original, y el cual les digo que la verdad, como se ve, está muy emocionante. Recuerden que la mayoría de la información que se ve en este Otaku Point la podrán encontrar de igual forma en Otaku Point Blogspot. Así que chequen acá abajo en la descripción donde estarán los links de todas las noticias que se ven. Y recuerden que en Otaku Point Blogspot siempre encontrarán las noticias actualizadas del mundo del otaku. Como otra noticia anime tenemos el nuevo episodio de Sword Art Online que saldrá próximamente, y el cual será una recopilación de la misma historia en sí, pero con algunas escenas extras. No se tiene información sobre qué es lo que aparecerá en dichas escenas, pero se espera, o todos los fans esperamos, que sea algo importante y que quizás de inicio o por lo menos sirva de enganche a una nueva temporada del mismo. Como última noticia anime tenemos la nueva adaptación que recibirá Pokémon Red, Pokémon Blue, pero realmente la adaptación será con el personaje de Red a la pantalla, lo cual será llamada Pokémon The Origins, que se basará muy al pie de la letra, o por lo menos eso se espera, a lo que eran los juegos, ya que sabemos que la historia actual de Pokémon con el personaje de Ash no se centra tanto en lo que sucede en los juegos, sino más bien en una historia paralela. Así que a todos los fans de Pokémon les digo que esta serie quizás logre romper los esquemas y sea un gran éxito. Y para los gamers tenemos la noticia del estreno el 22 de octubre de nada más y nada menos que Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Bars, que se dará obviamente, como ya dije, el 22 de octubre, y que es más bien una modificación que pretende hacer el juego mucho más vistoso, ya que es la misma historia. Claro, contiene contenido extra, que sería 100 nuevas rutas de combate y personajes y demás, más noticias acá en el blog. Bueno, la última noticia es básicamente referente a México y será sobre la presentación online, o más bien dicho vía satélite, que tendrá Hatsune Miku en dicho país a través de la cadena de cine Cinépolis, y en el blog se encuentran las fechas y los lugares donde estará disponible. Básicamente está abierta la preventa desde el 16 de agosto y será la presentación el 31 del mismo mes, aproximadamente unos 200 pesos mexicanos. Y bueno, más noticias acá en el blog. Sin más que decir, les digo que en el blog están estas y otras noticias, y que si quieren pueden ir a checarlo. Acá abajo en la descripción estará el link del mismo y de todas las noticias que han visto. Por otra parte, les digo que por favor le den un like a este video, suscríbanse a este canal y compártanlo con sus amigos del mundo. Y por último, les pregunto cuál es el opening de anime que más les ha gustado. Por favor, me lo dejan acá en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Yane! También a la vez el argumento del こだわりの美味しさフルーツパン 映画役をやらせていただきます。